Bienvenidos y bienvenidas a este evento que se llama Jugar y Luchar. Lo primero que quería es dar las gracias a todos y a todas por venir, en especial a CAES por alojarnos y por compartir este espacio con nosotros y con nosotras. También otra cosa que queríamos destacar, que es el cuarto evento que organiza Enclave de Evaluación y Derechos Humanos, así en torno a la fecha del 20 de noviembre. No nos gusta hacerlo exactamente el 20, sino un poco después, cuando ya todas las luces y todos los colores se han apagado un poco y ya pues parece que se va olvidando. Por eso se suele elegir la fecha posterior, pues 26, 27, más o menos en esas fechas como este evento. Antes de nada también decir quién organiza esto, que ya lo he dicho, una parte, que es Enclave de Evaluación y Derechos Humanos. Esta es su casa también, aparte de la de CAES, que comparten. Y Enclave es una asociación que está formada por profesionales con una amplia trayectoria en temas como cooperación, solidaridad y derechos humanos en general, y en especial también en derechos de la infancia. Creo que hay mucha gente aquí que podría presentar Enclave mejor que yo, aunque yo también formo parte de Enclave y me siento totalmente dentro. Capacitado para hacerlo. Total, sí, pero bueno. Hay más información en su página web, también podéis ver todos los trabajos que han hecho o que hemos hecho. Y ahí está, enclavedeevaluacion.com, por si acaso. Yo dejo la página web. Aparte de Enclave, también lo organizamos desde Pronats España. Quizá Pronats sea un poco menos famosa, porque también, aunque lleva bastante tiempo de andadura, pero oficialmente nos hemos dado a conocer como colectivo hace menos tiempo. Y también Pronats forma parte de Enclave, porque Enclave de Evaluación tiene algunos proyectos de solidaridad. Esto quiere decir que, pues lo que quiere decir, que no hay un trasfondo económico detrás, sino que se hace porque creemos en ellos y creemos que deben salir adelante a pesar de no tener financiación. Es decir, que empleamos nuestro tiempo sin recibir una compensación económica a cambio, pero recibiendo otras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, Pronats nace hace ya mucho tiempo, hace quizá en torno a 20 años, cuando nos encontramos con los movimientos de niños y niñas trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica. Entonces, Pronats España nace como un comité de solidaridad con esos movimientos de niños y niñas organizados. Estos movimientos, quizá desde nuestro punto de vista europeo, nos tocan y nos dan en lo más profundo porque nos interpelan a muchas cosas. Nos interpelan primero niños y niñas trabajadores, eso es una primera cosa que nos interpela fuerte, y también son movimientos de niños y niñas organizados de forma autónoma, en los que los adultos colaboran y son coprotagonistas junto con los niños y las niñas. Claro, todo esto, así dicho rápido, suena potente, y así lo es. Entonces, como desde Pronats, las personas que formamos parte de Pronats hemos tenido diferentes contactos con estos movimientos, consideramos que son movimientos que deben ser apoyados y acompañados, y desde aquí, desde España, pues hacemos lo que podemos para ser altavoz, difundir, y que ellos también, o sea, que ellos sean los protagonistas y les acompañamos para que consigan sus fines, que no es más que alcanzar de forma efectiva los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, bueno, esto es un poco... También tenéis más información sobre Pronats en la página web. No hemos venido a hablar de Pronats, aunque lo podríamos hacer, y de los movimientos de niños y niñas trabajadores, pero bueno, es un tema que da mucho que hablar y genera ciertas polémicas. Estaremos encantados en otros foros de polemizar lo que queramos sobre la organización y el protagonismo de los niños y de las niñas, en este caso trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues yo creo que más o menos me ha quedado clave qué es Enclave y quiénes somos Pronats. Creemos que este evento cumple con los objetivos de ambas organizaciones, que al fin y al cabo es ofrecer un espacio para reflexionar sobre la teoría y la práctica de la organización política de niños y niñas en el espacio público. Es evidente que hace falta pensar sobre la participación
política también es otra palabra que cuando se une a niños y a niñas genera cierta problemática. Parece que los niños y niñas deben participar, pero no en cuestiones políticas o no en organizaciones políticas, sino en otros ambientes, en cosas de niños y niñas, ¿verdad? Que no son, que la política parece que no lo es. Entonces, estos días, antes lo comentaba con Marta, comenté también otra cosa relacionada con políticos, que hace evidente la necesidad de ese tipo de reflexiones, porque no solamente hace falta práctica, sino también construir y reconstruir lo que pensamos que son los niños, las niñas, la niñez, la infancia y qué lugar debe ocupar. Y el ejemplo de esto es un par de cosas, son un par de cosas. Una es, el otro día leía, el domingo, en El País, el titular de la entrevista de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decía, titular, abro comillas exactamente, los discursos de los políticos son infantiles. Y yo lo que digo es que ya les gustaría a los políticos que sus discursos fueran infantiles. Porque esto no quiere decir más que también, aparte de que parece que las cosas de política no son de niños y niñas, también es, de nuevo, tergiversar el lenguaje y convertir infantil en un insulto. Cuando infantil es un adjetivo que quiere decir propio de niños y niñas. Entonces, también me gusta mucho, Marta siempre me lo recuerda también, cambiar infantil por otra, no sé, por otro tipo de persona. Podemos hablar, imagínense, o imaginaros que esto que Carmena, o sea, que Manuela Carmena dice, no sé, que los discursos de los políticos son de mujeres, por ejemplo, o que los discursos de los políticos son de, no sé, de migrantes, o de, no sé, todo el mundo se echaría encima de ella, pero como dice que son infantiles, parece que, pues, no sé, que no pasa nada. También veíamos hace poco una campaña que a mí personalmente me parece que no está nada bien, una campaña del PSOE de Andalucía, que si la podéis en Twitter o en Facebook la podéis ver, cómo hace un anuncio publicitario sacando a unos niños al principio, diciendo que los niños están acostumbrados a escuchar no. Y salen unos niños diciendo, un niño así como enfadado, no se salta, no se grita, ¿no? Y entonces después hace el giro y dice, los adultos necesitamos escuchar sí. Sí a la sanidad, no sé cuánto, sí al empleo, sí a... O sea, y realmente lo que a mí me llama la atención no es que el PSOE de Andalucía haga ese anuncio, sino que a la gente no le llame la atención ese tipo de discursos tan adultocéntricos y que ponen al niño claramente y a la niña en un lugar alejado completamente del foco. Entonces yo creo que es necesario llevar este tipo de debates y este tipo de cuestiones a todos los lugares para que realmente nos llame la atención y nos toque que no se pueden hacer ese tipo de anuncios, ni se puede hacer un titular de la alcaldesa de Madrid hablando en esos términos, porque está llevando a una parte de la población a un lugar muy alejado de la centralidad, o sea, de la hegemonía. Claro, los niños y niñas ocupan un lugar muy lejano a la hegemonía, pero si no nos encargamos de acercarles ahí, cada vez van a estar más lejos. Y si personas públicas y en teoría políticos y políticas que se creen o que dicen estar sensibilizados con ciertos temas no lo hacen, pues vamos mal. Como dice Marta a veces en Twitter, que se miren su adultocentrismo, ¿no? A algunos y algunas. Marta Martínez es, bueno, ya voy a hacer una presentación así oficial y... No, voy a hacer las dos. Tú déjame, que yo... Bueno, es socióloga y tiene estudios en necesidades y derechos de la infancia y en evaluación de proyectos. A mí me gusta más decir que Marta es la de los niños, ¿verdad? Esa que siempre nos dice un poquito y me veo ahí un poco representado. Siempre cuando vamos a algún sitio donde se junta gente que estudia diferentes cosas, mira lo que, como he dicho, pues siempre somos los de los niños, ¿no? Ahí están los de las cosas serias y ahí están los de los niños. Pues nosotros somos, Marta es la de los niños. O como a nosotros nos gusta decir, o a ella le gusta decir, pues es niñóloga, que también es... no oficial. No oficial, pero nos gusta. Y ya puestos a decir, yo lo voy a decir, es niñóloga y es una de las más importantes, al menos del Estado español. Luego ya, o sea, al menos del Estado español sí es de las más importantes niñólogas. Y también tengo que decir que lleva empeñada durante muchos años en demostrar que fuera de la universidad hay posibilidades de
hacer investigación de calidad y fuera de la rigurosidad a veces poco razonable de la academia hay posibilidad de hacer investigaciones serias y es un referente en cuanto a la sociología de la infancia en castellano y a la investigación participativa con niños y niñas. Y aparte de todo, es muy amiga mía, por si no se ha notado mucho. Y es una de las, y también lo voy a decir, es una de las pocas cosas buenas que me ha traído Twitter. O sea, porque a Marta la conocí a través de mensajes de Twitter y tal, entonces es una de las pocas cosas buenas que me ha traído Twitter. Bueno, a Paula la conozco un poco menos, pero también voy a intentar hacerlo bien, ¿eh? Se lo prometo. ¡Qué intriga! Sí, no, bueno, Paula es doctora de Antropología por la Universidad de Buenos Aires, ella es de Buenos Aires, es de Argentina, y también es docente de ahí de la Universidad de Buenos Aires. Aparte de ser académica y trabajar en el CONICET, ¿verdad? Lo dije bien. De Argentina también trabaja, colabora en un proyecto que se llama Aula Vereda, del cual forma parte desde el inicio, en Almagro, en un barrio de Buenos Aires. Ahora Aula Vereda está en otros muchos lugares en Buenos Aires. Si digo algo mal me dices. Muy bien. Bien. Ella se centra, sus investigaciones y sus publicaciones se centran en temas de niñez y organizaciones sociales. Y os recomiendo mucho que la sigáis y la busquéis ahí en algunos lugares donde están sus publicaciones, como ResearchGate o Academia, porque hay algunas que están muy interesantes. Yo he leído algunas, por ejemplo, la que da título a esta ponencia, Jugar y Luchar, la podéis encontrar fácilmente y está muy, muy interesante. A mí me gustaría que en este rato, y especialmente después cuando escuchemos a Paula, intentemos pensar en los niños y niñas, como muy bien ha dicho Mario, no solo como sujetos de derechos, que parece que es algo que ya está sumamente instalado, o bastante instalado en el imaginario, sino como sujetos políticos de transformación social. Y generalmente hablar de los niños y niñas como sujetos políticos incomoda. Y incomoda porque creo que, pese a todos los esfuerzos que son indudables, todavía las personas adultas no, digamos, subestimamos sus aportes. Y yo quiero pensar, o me gusta pensar, que son seres sociales plenos y no a ratitos. Y no por fechas, ni por días, ni por momentos. Y para pensar en los niños y niñas como sujetos políticos tengo que agradecer mucho a un gran investigador que seguro que nos está siguiendo, porque lo estamos retransmitiendo por Facebook Live, que es Eliud Torres, y a quien os recomiendo muchísimo leer y seguir, que a partir del pensamiento de algunos autores, él distingue muy bien entre la política y lo político. Y entonces, a partir de ahí, creo que abrimos un camino en el que podemos pensar, para quien le incomode, con menos incomodidad al respecto. Diferenciar la política y lo político nos lleva a plantearnos de alguna manera que hasta hace muy poco tiempo, o durante todo este siglo, la política ha sido la política de los partidos políticos, fundamentalmente, y eso hoy está en crisis, es más que evidente, y el gran acontecimiento político es un proceso electoral, el voto. Y para estos autores, el voto no es un acto político, es un acto importante, pero es un acto estatal, que no es lo mismo que un acto político. Y es una especie de comprobación en las elecciones que nos hace de alguna manera pensar que todo sigue su curso, a veces hay cambios, a veces no los hay, pero que de alguna manera nosotros vamos participando de esa comprobación. Y para estos, que los llaman los posfundacionales, vienen a decir que para que un acto sea verdaderamente político, tiene que ser libre en su forma y en su contenido. Y me parecen dos elementos fundamentales para desde ahí pensar la participación infantil. Que creen tiempo y espacio y que además,
cuestionen de alguna manera el tiempo, tanto del capital, que parece que es incuestionable, y el de las elecciones. En ese sentido, voy a tratar de rescatar algunos ejemplos históricos, que esa es mi principal pretensión, de niños y niñas que creo que han hecho historia, con nombres y apellidos, cuyas voces algunos son muy conocidos y otros menos, pero que creo que merecen un reconocimiento porque han sido luchadores y defensores en materia de, especialmente, de derechos civiles y políticos, aunque no solo. Y voy a empezar, en homenaje a Paula y en homenaje a nuestros amigos de CAES, que nos tratan con tanto cariño, y especialmente a Javi, con una huelga de inquilinos que hubo en el año 1907 en Buenos Aires. Y voy a leer un texto literal de un maravilloso libro de nuestros amigos de Argentina, que luego citaré porque si les cito nombre, primero hago spoiler. Y era una huelga de inquilinos que una de las más famosas revistas de Argentina la comenta así, es que es una revista que se llama Caras y Caretas. Y dice, hasta los muchachos toman participación activa en la guerra al alquiler. Frente a los objetivos de nuestras máquinas desfilaron cerca de 300 niños y niñas de todas las edades. Recorrían las calles de La Boca, que es un barrio de Argentina, en manifestación, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuando la manifestación llegaba a un conventillo, que son como un tipo de vivienda urbana colectiva donde fundamentalmente lo que se alquilaban eran cuartos con espacios comunes y que eran donde se alojaban fundamentalmente las poblaciones migrantes que venían especialmente de Europa. Cuando la manifestación llegaba a un conventillo, recibía un nuevo contingente de muchachos que se incorporaba a la manifestación entre los aplausos del público. En esa huelga, la policía del entonces Ramón Falcón, que para dar una nota de contexto fue un político y militar y policía argentina que destacó por su dureza como jefe de la policía de la capital, asesinó en el marco de esas huelgas a un niño que llevaba en sus manos la escoba, que se llamaba Miguelito Pepe, y una organización popular de Argentina, con la que tenemos mucha amistad, se adopta su nombre a partir de el homenaje a este niño, ¿no? Miguelito Pepe es una asociación que acompaña una asamblea infantil que se llama la Asamblea Rebelde con V. Si la búsquenla con V y ya entenderán por qué, porque ahorita no me da tiempo. Ha habido muchos ejemplos en la historia, especialmente en la historia del movimiento obrero. En la huelga chilena en 1925, el historiador Jorge Rojas Flores cuenta muy bien la huelga, por ejemplo, en la Fábrica Nacional de Vidrios en 1925, donde pues prácticamente el 30% de los niños y niñas, perdón, el 30% de los trabajadores de la fábrica eran niños y niñas y participaban plenamente de las huelgas. Pero con la desmercantilización de la mano de obra infantil, pareciera que los niños y niñas dejan de participar en espacios políticos. Sin embargo, no es tan cierto. Es verdad que dejan de participar en primera fila en espacios donde la lucha por los derechos civiles y políticos es muy habitual, pero hay otros muchos ejemplos en los que, más allá del movimiento obrero, pues a mí me gustaría compartir. Aunque es verdad que hay un gran salto, o más bien tenemos un pequeño espacio en el que todavía no conocemos, porque aunque hay ya grandes y maravillosos historiadores, en España tenemos a José María Borrás, que es además una bellísima persona y es uno de los grandes historiadores de la infancia, pero tenemos una buena parte de la historia de la infancia que no hemos escrito. Mario ha empezado presentando a los movimientos de Nats, y yo quiero decir que los movimientos de Nats inician su primera acción, es una huelga con el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Argentina, en solidaridad con sus papás, con sus
profesores y hubo una gran huelga, y a partir de ahí da lugar después a lo que no sabían muy bien qué iba a ser, porque esto de una organización liderada y protagonizada por los propios niños era algo tremendamente novedoso, y dio lugar a algo a una de las principales organizaciones de referencia, que tiene 42 años de vida sostenida. Y aquí, independientemente del posicionamiento que tengamos con respecto a la infancia y el trabajo, que yo entiendo perfectamente que es un posicionamiento complejo y diverso, estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de explotación, a cualquier persona interesada en la historia de la infancia, en sus derechos, no le puede ser indiferente una organización que tiene más de 40 años de vida y que está protagonizada por los propios niños y niñas, y que yo tengo que reconocer que ha sido mi verdadera escuela. Yo tengo clarísimo que me licencié en la Complutense, pero me gané, o mejor dicho, aprendí trabajando con los niños y niñas trabajadores. En el año 76 en Brasil aparece el Movimiento Nacional de Meninos y Meninas da Rúa. Hay muchos ejemplos, y a partir de ahora quiero poner algunos nombres concretos de chicos y chicas que creo que merecen un poco más de altavoz del que hasta ahora han tenido. Y se lo quiero agradecer especialmente a Mario, porque fue él el que me lo dio a conocer. Todo el mundo conoce a Rosa Parks. Todo el mundo sabe que Rosa Parks fue aquella mujer negra que en el año 55 se negó a ceder su asiento, a levantarse, a ceder su asiento, una mujer blanca, porque todavía los autobuses eran segregados. Lo que muchos menos conocíamos, y yo lo aprendí gracias a Mario, es que muchos meses antes, una niña negra, también de 15 años, que se llamaba Claudette Colvin, la lucha de una niña que se levantó sentándose, en el condado de Montgomery, fue ella la que inició la campaña de la no cesión del asiento. Y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que es como se llamaba, quien lideraba en el entonces movimiento, decidió que había que convertir a Claudette en una líder del movimiento. Sin embargo, ocurrió un hecho a los pocos meses que hizo que aquello se repensara. Y es que Claudette quedó embarazada con 15 años y era una adolescente, y entonces parecía que era más oportuno que Rosa Parks, que era una mujer mayor, adulta y además creo casada, sí, efectivamente casada, fuera el símbolo de aquella revolución silenciosa. Y sin embargo fue una niña de 15 años, ¿no? En 1995, en la India, en Pakistán, asesinan a Iqbal Masih, que es uno de los íconos de la lucha contra la esclavitud infantil. Lo asesinan con 13 años y su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil, y a partir de ahí otros adultos empezaron a liderar una lucha que había empezado un niño de 13 años. En el año 2012, todos lo sabéis, Malala Yousafzai, siempre me cuesta mucho, Malala, todo el mundo conoce a Malala, fue sobreviviente de una bala en su cabeza, luchando por la escolarización de las niñas. Sobrevivió a ese atentado, le dispararon además una bala en el cráneo y otra en el cuello. Y al poco tiempo del atentado, de la agresión hacia Malala, la revista Time la nombró como una de las personas más influyentes del mundo. Y se le entregó, como sabéis, el Premio Nobel de la Paz, y ha sido una de las personas más jóvenes en recibir el Premio Nobel de la Paz. En el 2013,
un niño, Asian Johnson, que algunos le llaman como el nuevo Obama, con 9 años, lideró una serie de protestas contra el alcalde de Chicago por su posición de querer clausurar 54 escuelas de la ciudad. Incendiado de rabia al escuchar que su escuela iba a ser cerrada, en su 3er grado de escuela elemental, pues encarnó el puño, literalmente, estoy leyendo además noticias de prensa, y la demanda colectiva, y se dirigió a la Junta del Sistema de Educación Pública de su escuela y les dijo: dejen que la comunidad hable, dejen que los maestros hablen, dejen que los estudiantes hablen, dejen que los padres hablen, dejen que ellos controlen esta junta, no permitan que sean los banqueros los que controlen esta junta. Poco más tarde, ante decenas de padres y estudiantes, en otra de sus intervenciones ante el sistema de educación pública, dijo: no somos juguetes, no nos vamos a rendir sin dar la lucha hasta el final. 9 años. En 2013, en Tennessee, Marcel Nergar, con 11 años, fue víctima de unos ataques sucesivos de homofobia en su escuela. Había sufrido durante años acoso escolar y se encerró un año entero en su casa, en su domicilio. Y después de un año decidió que era hora de salir a dar la batalla y sus primeras palabras fueron: solo porque seamos pequeños no significa que no seamos nada. Entonces Marcel, que se había declarado abiertamente homosexual con 11 años, empezó junto a su familia, felizmente, una fuerte lucha contra una ley que prohibía a los profesores del estado de Tennessee mencionar en clase cualquier tipo de sexualidad que no estuviese relacionada con la procreación. Lo primero que hizo fue elevar su petición en internet, recibió 50.000 firmas y a los pocos días consiguió que la asociación Student First, que había sido promotora de un galardón de Jonan Ragan, que era el gobernador del estado, le retiraran el galardón, y fue toda una victoria por los derechos de la comunidad LGTBI. De acuerdo. Ahmed Tamimi, 16 años, de Nabi Saleh, de Cisjordania, líder símbolo de la resistencia del pueblo palestino, en diciembre del 2017 fue detenida tras abofetear a 2 soldados israelíes en el exterior de la vivienda de su familia por la frustración al enterarse de que las tropas israelíes habían causado lesiones graves a su primo de 15 años. Recibió un disparo con una bala de goma desde cerca durante los enfrentamientos que se vienen dando después de medio siglo de ocupación militar israelí. La madre de Ahmed grabó el incidente, lo publicó en Facebook y se hizo viral. Su caso, sabéis que ha puesto el foco sobre el arresto de los niños y niñas palestinos por parte del Estado ocupante de Israel, y fue condenada a 8 meses de prisión, y durante su prisión cumplió sus primeros 17 años de vida. Pasó su cumpleaños en la cárcel. Sin embargo, no todas las experiencias de niños y niñas que han sido defensores de los derechos civiles han recibido la misma vara de medir. No me voy a entretener, y si queréis lo dejamos para el debate posterior, pero Malala no ha tenido un reconocimiento que no ha tenido Ahmed. Eso es incuestionable. Y el trasfondo son razones políticas, sin duda. De hecho, a los pocos días de la situación de Malala, os recuerdo que Brown, el primer ministro, emitió una petición, la UNESCO lanzó una campaña, en fin. Bueno, ¿qué nos muestran todos estos ejemplos? Que me he ido saltando unos cuantos, pero que podemos seguir hablando. Nos cuentan que los niños y niñas, creo que nos cuentan que los niños y niñas, además de ser
sujetos de derecho, que esto es algo que debería estar ya en el ADN, también son sujetos históricos, también hacen la historia. Y esto es más, creo que es más resistente de entender. Creo que la historia no ha sido lo suficientemente justa con sus demandas porque sus voces se siguen considerando irrelevantes. Y sus voces no tienen la misma credibilidad cuando sus procedencias son en determinados contextos. Y en ese sentido, voy a dejar apuntaditos como 3 desafíos. Yo creo que quienes nos dedicamos a defender, exigir, velar y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ambos lados del mundo, tenemos que pensar nuevas formas de pluralizar el espacio público. Porque si no reinventamos la política y seguimos pensando únicamente en formas de la política versus lo político, como hacía al principio, se nos va a hacer complicado que haya expresiones o experiencias de participación infantil que consigan verdaderos cambios estructurales en sus vidas. En ese sentido, hay un concepto muy bonito de un antropólogo brasileño que se llama Lucas da Costa, de la Universidad de Sao Paulo, que le habla de la niñez umbral, que es un concepto que a mí me cuestionó mucho cuando lo escuché. Y es que está ubicada siempre en fronteras de sentidos de manera diferentes, que son definidas y redefinidas de forma permanente por el mundo adulto. Y estar en el umbral significa estar en un espacio de escasa definición, de alguna manera. Si nos autodefinimos y nos reconocemos como defensores de los derechos humanos de la infancia, de hecho es curioso porque estos días, hace muy poquito, ha habido en Ginebra un evento cuyo título no ha sido puesto así de manera inmediata porque se ha llamado Niños y Niñas Defensores de los Derechos Humanos. Al principio eran Niños y Niñas Defensores de los Derechos de los Niños, que no es la misma implicación. Si nos reconocemos entonces como defensores de los derechos humanos, los niños y niñas, junto con ellos, yo creo que tenemos que pensar otras formas de construir las culturas de indignación más allá de lo institucional. Si esas culturas son individuales, se vuelven rabia, enojo y frustración. Y si son colectivas, se vuelven respuestas organizadas, como algunos ejemplos que he tratado de traer. Creo que, y con esto termino, se reconoce a los niños la posibilidad de participar en la vida política, pero lo decía María al principio, desde una visión muy hegemónica que no se salga de lo institucional. Y creo, y sé que esto suena crítico, pero creo que tenemos que ser permanentemente autocríticos con lo que hacemos. Hay algunas políticas de participación infantil que creo que son más propias de un gatopardismo en el que todo cambia o en el que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y si bien es cierto que somos los adultos quienes de alguna manera hemos venido acompañando esos procesos, creo que nos queda mucho por conocer cómo los niños y niñas desarrollan, adquieren y significan esas experiencias políticas, cómo las viven, cómo son sus saberes y cómo son sus prácticas. Y yo creo que me voy a quedar ahí para darle el pase a mi querida amiga Paula. Voy a empezar con un relato, que es un relato que estamos trabajando todavía con uno de los niños con quien yo vengo trabajando. Después voy a contar un poco más de dónde y todas las cosas y hacer los agradecimientos
más oficiales, pero quiero empezar con esto. Es un relato con el que estamos trabajando, todavía no está terminado. Le pedí permiso a Tiziano, a ver si ya lo podía trabajar acá, me dijo que sí, pero que después le tenía que llevar una foto de cuando estaba hablando de él allá, del otro lado del océano. Así que voy a empezar con esto un poco. No sabía que Marta iba a hacer ese repaso, pero bueno, es uno de estos niños que hizo cosas, que hace cosas y que quizás no sale en los diarios reconocido ni en su país, ni afuera, ni mucho menos en un premio Nobel. Mi nombre es Tiziano, tengo 12 años y vivo en esta casa, en esta habitación, que tiene más o menos este tamaño. Acá vivimos, somos 7 hermanos, 3 mujeres y 4 varones. Hasta el año pasado vivíamos acá también en esta habitación con mi mamá y mi papá, pero en la casa donde vivimos, que es una casa tomada, nos permitieron que mi mamá y mi papá se muden a la habitación de al lado, porque como somos más de 8 personas, nos corresponden 2 habitaciones. Mi vida es bastante más normal de lo que quizás ustedes se pueden llegar a imaginar. Es verdad que vamos a marchas a veces y que participamos de algunas cosas que se hacen. A mí a veces me gusta ir porque me dejan tocar el tambor, pero me canso mucho porque son muchas horas caminando y entonces a veces prefiero no ir. Voy a la escuela todos los días y no me gusta tanto, pero quiero pasar de grado porque ya repetí una vez y no me gusta repetir de grado, entonces prefiero pasar. Entonces voy a la escuela y cuando llego, más o menos a las 5 de la tarde, me doy cuenta que tengo tarea de matemática. Entonces resuelvo que voy a abrir la mochila y voy a hacer la tarea de matemática. El primer obstáculo que tengo que atravesar es ¿dónde quedó la mochila? Porque cuando yo volví del cole, la tiré por ahí. Y si bien esta habitación es pequeñísima, acá hay camas para 7 personas. Hay una mesa, hay sillas y en ese rincón del costado hicimos un cuarto de baño. Con lo cual, la mochila puede estar en este momento en cualquier lado. Lo primero que tengo que hacer es encontrarla para hacer la tarea. Voy, encuentro la mochila, saco la carpeta, la abro. Y justo cuando me siento a hacer la tarea de matemática, viene mi hermana mayor, Priscila, con la merienda. Y nos empieza a servir el café con leche a todos y resulta que se le cae, porque no entramos en la mesita. Entonces se le cae el café con leche arriba de mi carpeta y entonces lo empezamos a limpiar y entonces viene mi hermana más chiquita y mi hermana más chiquita se pone a ayudarme a limpiar la carpeta y entonces mi hermana más grande sigue sirviendo y entonces el más chiquitito agarra una de mis hojas y se la lleva y empieza a correr. Entonces logro volver a tener todo ordenado, empiezo a hacer la tarea, hago una cuenta, hago la segunda, hago la tercera, me equivoco y cuando me equivoco necesito una goma. Anda a encontrar la goma. Olvídate, no hay manera. ¿Dónde quedó la goma? Abro la carpeta, abro la mochila de mis hermanos, no encuentro una goma, me parece que mejor voy a pedir una goma afuera, a otra habitación, a otro de los chicos, me agoto, dejo la tarea y salgo de mi habitación pensando que así no se puede vivir, porque para vivir hace falta espacio, y yo no tengo. Cuando voy afuera de la habitación me encuentro con varios de mis amigos. Esta casa tomada tiene 3 pisos y hay más de 30 familias viviendo acá, con lo cual somos un montón que vivimos acá. Y somos un montón que no tenemos mucho espacio dentro de nuestras habitaciones, entonces nos encontramos en el pasillo. En el pasillo nos ponemos a jugar. Obviamente alguien tiene una pelota. Nos ponemos a hacer los pases, yo hago uno, yo hago otro, somos 4 o 5 los que estamos jugando. Más o menos nuestras edades son entre 8 y 12 años. Empezamos a jugar, yo meto un gol, la agarro, no sé qué, la paso, pega en la pared. Y mientras está pegando en la pared, grito, gol. Pero lo grito fuerte, lo grito. Y cuando lo grito, sale de su habitación la mamá de Judy, con su bebé en brazos, llorando desconsoladamente, y me grita a mí, porque claro, en mi gol y mi pelotazo resulta que desperté a su bebé. Y como desperté a su bebé, ella ya no puede dormir, ella no puede dormir, el bebé no puede dormir, y encima me dice que ensuciamos la pared. Cuando miro la pared es cierto, la pared está un asco. Entonces ella resuelve que va a agarrar la pelota, va a entrar a su habitación, se la va a llevar y nos va a dejar sin juego. Nos miramos entre nosotros y resolvemos salir a la calle a jugar, pensando que así no se puede vivir, porque para vivir hace falta espacio. Cuando salimos a la calle nos encontramos con las chicas. Hace un calor tremendo, es diciembre, en Buenos Aires hace mucho calor. No hay mucho lugar a donde ir. El espacio público no nos brinda grandes opciones
salvo una plaza, pero la plaza que está en el barrio de Almagro no tiene árboles, por lo tanto en verano es insufrible estar ahí jugando. Entonces jugamos en la vereda. Ahora no somos 4 o 5, somos varios más porque están las chicas también. Empezamos a patear y en uno de los golpes también la pelota rebota a la calle donde le pega un auto. Cuando le pega el auto para, el señor se baja del auto, cuando se baja del auto nos grita, nos miramos entre todos y entramos esta vez corriendo a la casa al grito de mi hermana mayor que dice: ¿no te das cuenta que si el señor llama a la policía nos echan a todos de la casa? Y volvemos a pensar que así no se puede vivir, porque para vivir hace falta espacio. Cuando llega el sábado nos ponemos un poco contentos, yo me pongo muy contento, porque vamos al centro comunal que queda a media cuadra de la casa. En el centro comunal funciona Aula Vereda y nosotros ahí jugamos. A veces hacemos la tarea, pero básicamente jugamos. También votamos, hacemos nuestras asambleas, elegimos qué es lo que vamos a hacer el resto del mes. Cuando tenemos ganas de ir al cine o tenemos ganas de hacer algo que necesita plata, cocinamos, vendemos en el barrio, juntamos plata y con esa plata hacemos lo que queremos. Todo eso se resuelve en una asamblea, donde votamos los chicos, pero también votan los grandes. Los profes votan también. Vamos, hacemos la actividad, jugamos, estamos en el centro comunitario y cuando llega la noche resulta que hay una obra de teatro en el mismo centro comunitario. Mientras está la obra de teatro viene la policía con la Agencia Gubernamental de Control y la Guardia Civil y resuelven que el lugar hay que cerrarlo porque también es un espacio tomado. Entonces mientras nosotros lloramos y le decimos a la policía que por favor no nos cierre el centro, la policía no solamente lo cierra sino que lo tapea y le pone maderas y nosotros nos quedamos sin casa y sin espacio cultural y volvemos a decir que así no se puede vivir porque para vivir hace falta espacio. Este es un relato mega condensado de todas cosas que a Tiziano le pasaron en estos 10 años. En realidad él va a Aula Vereda desde hace 6 o 7, pero en estos 10 años son todas cosas que él fue viviendo, que nosotros fuimos viviendo, que yo lo fui acompañando desde mi espacio de investigación. Yo soy investigadora de la universidad y mi espacio de militancia, porque soy educadora en Aula Vereda. Nosotros nos conocemos hace un montón. Y todas estas cosas fueron escenas cotidianas que le fueron sucediendo. Y fue él el que en la reconstrucción del relato me hizo poner la mirada en cómo se atraviesan los ejes infancia y espacio. Que a mí no se me había ocurrido porque yo estaba pensando todo el tiempo en infancia y tiempo, ¿no? Bueno, cómo fue la infancia en distintos momentos. Hay algo como de la reconstrucción histórica y la recuperación histórica de algunas infancias que como que nos suena más, o a lo sumo si pensamos en espacio, pensamos en un espacio como, bueno, la diferencia entre lo urbano y lo rural, el espacio como más general. Ahora, cómo condiciona, cómo configura el espacio cotidiano, las vidas de los niños y las niñas con los que trabajamos, la verdad es que es algo que yo no había visto hasta que no me puse a reconstruir con él este relato, y con él y con el resto de las niñas. Un poco la tesis resolví hacerla sobre eso, no voy a hablar tanto sobre eso, después la pueden leer, no es tan divertido como escucharme, pero bueno, está por ahí. Pero sí logré llevar adelante la investigación a partir de algo que me hizo notar él, que fue el espacio físico, cotidiano, concreto. ¿Dónde vamos a jugar? ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde voy a hacer la tarea? Obvio que no voy a hacer la tarea. ¿Dónde voy a hacer la tarea? Si no tengo una mesa donde hacer la tarea. Digo, a veces quedan como tan lejanos esos problemas, ¿no? Y parece de la irresponsabilidad y se habla como, bueno, y el compromiso. ¿El compromiso de qué? Si no tengo un lápiz, si se me perdió, si se me cayó, es como muy enloquecedora la situación cotidiana. Y es una situación cotidiana, otra vez, a la que yo tuve la suerte de poder acceder en el doble rol de profe militante y de investigadora. Como les decía, no voy a hablar de la importancia del espacio, por lo menos ahora, después si tienen preguntas las podemos seguir charlando. Lo que quería charlar ahora es qué hizo Tiziano cuando se le empezó a complicar la existencia porque no podía jugar en ningún lado. Y hablo de Tiziano porque es su relato, pero no solamente fue él. Cuando los chicos se dieron cuenta que adentro de la casa tomada no podían jugar como ellos querían, resolvieron armar lo que autodenominaron una huelga de niños. Un día yo llegué a la casa tomada y ellos habían organizado una huelga de niños. Habían pegado un cartel gigante en el primer piso de la casa, que es donde se pegan las comunicaciones para que se enteren todos, y que decía huelga de niños con sus derechos.
queremos que arreglen la cancha para jugar a lo que queremos. Y queremos bajar a una reunión de niños, solo de niños. Está invitado solamente el consorcio, que es como la dirección de la casa. Bueno, queremos jugar con la pelota, queremos armar las piletas en el verano, queremos nuestro espacio, queremos nuestros derechos y queremos nuestra libertad. Ven que ahí termina con queremos nuestra libertad. Reunión a las 20:30 el viernes 9 del 10, los pasaremos a buscar, o sea, por si pensaban faltar, los pasaremos a buscar los chicos del MPL. Esto lo organizan, yo llego un día a hacer trabajo de campo, me acuerdo era agosto, esto hacía un frío tremendo para esta época. Llegué a hacer trabajo de campo y estaban ahí los chicos en el tercer piso, bueno, no sé, cuando llego como que esconden así, le digo, bueno, no sé qué están, no, bueno, estamos haciendo algo de la escuela, como que debaten también de su asamblea, finalmente me habilitan ver lo que estaban haciendo y fue impresionante el proceso, eso no lo filmé porque me parecía muy invasivo, pero el proceso por el que ellos van discutiendo cada cosa que van a poner, qué palabra se pone, qué palabra no se pone, ponemos huelga, ponemos derechos, ponemos jugar, vieron que en un momento está tachado porque decía a una reunión con niños y lo tachan y le ponen de niños. No es una reunión con niños, es una reunión de niños que vamos a organizar nosotros para jugar, porque a nosotros nos hace falta espacio para jugar y los adultos no nos están resolviendo este problema, que es gravísimo en mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a debatir cuándo va a ser la reunión, si conviene el lunes, si conviene martes, si conviene el sábado no, porque mucha gente no está, el domingo no, bueno, ¿a qué hora? Porque muy tarde, porque muy temprano. Resuelven esto, la reunión se hace y ellos consiguen efectivamente, bueno, todavía está en proceso de construcción el espacio de juego. Y en relación a la otra escena, para que vean que no inventé, esto de verdad está ahí, lo pasó, y los chicos estaban muy indignados pero no los dejaban jugar, y esta, perdón que estoy yo, pero no estaban ninguna de los chicos hablando, el día que nos cierran el centro comunitario, a la semana organizamos un festival muy grande, grandes y chicos, lo organizamos los profes con los pibes, qué vamos a hacer, quiénes van a venir, vinieron unas bandas de rap que le gustaban a los chicos, unas bandas que nos gustaban a nosotros también, y resolvimos hacer stickers y unos pins, y entonces los chicos eran los encargados de repartir eso, y era todo como a voluntad, entonces ellos juntaban la plata, y después la contaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta plata? Bueno, un abogado, no sé qué, y vino uno de los medios alternativos de allá, ese es Tiziano, esa es Erika, esa es Lupe, bueno, ahí están. Y nos entrevistan a todos, ¿no? Ahí justo en la foto estoy hablando yo, pero después habla Tiz y después van hablando los chicos de, bueno, qué es lo que sucedió y qué es lo que estábamos haciendo para recuperar el espacio de Aula Vereda, para poder seguir jugando, seguir haciendo nuestras reuniones, no, ellos no le dicen reunión, le dicen asamblea, porque las reuniones son de grandes, las asambleas se hacen con chicos. Todo este gran preludio era para llegar al hecho de que en estas vidas de estos chicos, el jugar y el luchar no aparecen como cosas tan distintas, sino que aparecen generalmente en la práctica cotidiana, en la vida cotidiana, como cosas que suceden. Si yo les pregunto a ustedes cuándo juegan y cuándo luchan, probablemente tengan como momentos súper determinados. Cuando luchan suena re grandilocuente, pero bueno, cuando digamos se organizan, participan, seguramente lo tengan separado. Pero si yo les empiezo a preguntar cuándo comen, cuándo crían, cuándo aprenden, digo, empiezan a aparecer como superposiciones de actividades que no está tan delimitado cuando hacemos cada cosa. Y la verdad es que la diferencia entre jugar y luchar es una construcción moderna, súper hegemónica, de dónde tiene que aparecer cada cosa, que está a su vez ramificado y conectado con un montón de cosas que en un pensamiento absolutamente bipolar del sujeto trascendental kantiano que conoce, porque el que hace política, el que lucha, es un varón cis hetero, burgués blanco del primer mundo adulto, y el que juega es un niño, una niña, ¿no? Como todo lo otro, lo que queda del otro lado, porque el que hace política es el que sabe, el que conoce, el varón, el que conquista, ¿no? Como toda esa idea. Y en realidad, si podemos como desarmar un poco esa mirada dicotómica que tenemos tan impregnada, empezamos a ver que jugar y luchar aparecen muchas veces yuxtapuestos, y que no podemos sobre eso tener una mirada moralizante.
porque lo primero que aparece en los medios de comunicación es cómo puede ser que la mamá vaya con el nene a la marcha. Y capaz acá, no sé cuán común es, me cuesta un poco como la coyuntura o la realidad cotidiana española, pero en Buenos Aires hay marchas todas las semanas de algo. O del grupo de mujeres, o del el movimiento este, del otro, del de allá, del de acá. Es como algo que sucede todas las semanas. Vos vas al centro y por lo menos una vez por semana tenés una marcha y está el movimiento piquetero, está el movimiento de inquilinos, está el movimiento... Bueno, y estas marchas son las familias, y como son las familias, son con sus hijos y sus hijas. No es el obrero de la fábrica que hace la huelga en la fábrica. Cuando hablamos de un proceso neoliberal, hablamos de una territorialización de los procesos políticos y una politización de la vida cotidiana, donde ya no podemos pensar que la lucha queda dentro del sindicato, sino que la lucha se hace en familia. Y además es lógico que sea en familia, porque los pibes están peleando por su casa. O sea, lo que ellos lo que más quieren, lo que más entienden en el mundo es que ellos quieren tener una casa. Entonces, ¿cómo no van a ir? Es de ellos, capaz no van porque no tienen ganas. A Tiziano a veces le aburre y no va. Y así hay un montón de chicos que te dicen, no, son 1000 horas caminando. Pero hay otros que van y que tienen clarísimo por qué están ahí. Entonces, y capaz van y capaz juegan. Y eso, y a Tiziano lo que más le gusta hacer en la marcha es tocar el tambor. Entonces, ¿dónde está esa división, ¿no? Que parece tan como de otro planeta? Esto es esa diferencia que hay entre el jugar y el luchar, donde el jugar es infantil, se hace en el mundo privado, es irracional, bueno, es un juego, es muy emotivo y bueno, es de aprendizaje. Y en cambio el luchar siempre es de adultos, siempre se hace en el espacio público, que las mujeres sabemos muy bien que eso no es cierto, porque en el espacio privado luchamos un montón también, ¿no? Se hace siempre con un motivo y una razón, lo cual también es polemiquísimo, porque cuántas veces nos hemos embarcado en luchas súper pasionales que vos las pensás un segundo y decís, está rarísimo, no sé si estaba tan bien, pero bueno, como que pasó eso, que por eso que son como sin emociones, súper racionales, y es una actividad acabada, completa, porque los adultos no tenemos nada que aprender. Yo ya sé que lo que quiero es luchar por una vida mejor, luchar por los derechos humanos, entonces voy a ir a la marcha, voy a luchar y no tengo nada más para decir, no tengo nada más para aprender y lo tengo clarísimo. Entonces, como este pensamiento dicotómico de la modernidad que se puede repetir, de un lado podríamos poner a lo masculino y del otro lado a lo femenino. Sí, y tendría todo el sentido del mundo. Yo puse infantil y adulto porque estamos hablando de eso, pero podría ser varón y mujer, ¿no? Lo emocional, lo irracional, falta que ponga la naturaleza, ¿no? Tal cual. Me faltó esa, no me di cuenta. Pero bueno, la idea de la charla era cuestionar esta dicotomía, que por supuesto es un proceso larguísimo de pensar de cómo es cuestionar dicotomías. Lo que yo pongo acá son algunas líneas, como algunas pistas que podemos empezar a pensar de qué significa cuestionar estas dicotomías a la hora de hablar de participación infantil, a la hora de cuestionarlos el adultocentrismo que tenemos arraigado en nuestra vida cotidiana. Porque es como, no sé, es como decir, me declaro libre de patriarcado. Bueno, pará, no. O sea, es un montón, es re largo, es súper complejo. Con lo del adultocentrismo pasa lo mismo. Nadie lo tiene resuelto, por lo menos yo no. Entonces, bueno, como algunas pistas para ir desarmando estas dicotomías que nos han sido construidas y que la academia también a veces como que infla un montón. Bueno, por supuesto, uno es recuperar el lugar de las infancias en la historia del campo popular, que Marta le hizo un poco. Son algunas cosas, después les paso el power, no importa, ahora no quiero ponerme a leer las citas, pero hay una historia gigante de niños y niñas. La Declaración de Moscú es una cosa, Korchak escribió un montón, Walter Benjamin tiene unos escritos sobre infancia que son alucinantes. Hay toda una tradición latinoamericana también, o sea, hay un montón de cosas ya hechas. Esto es la tradición más latinoamericana, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Estos son algunos de los encuentros que hicimos. La segunda de las pistas, que para mí es súper importante a la hora de ir deconstruyendo estas dicotomías, tiene que ver con dejarnos atravesar por la perspectiva de género en el movimiento feminista. Por eso puse esa frase de lo personal es político, ¿sí? Como pensar que no hay una cosa racional y una irracional, y como lo público y lo privado también está construido de una forma que nos hace
reproducir las opresiones, porque cuando hablamos de la violencia intrafamiliar o cuando nos ponemos a pensar un montón de los debates feministas que se están dando, el eje está puesto en qué pasa con esa mujer que es golpeada, qué es eso, y qué pasa con los pibes. ¿Qué pasa con los pibes si la mamá está golpeada, si el papá va preso, si la mamá está muerta porque hubo un femicidio y el papá va preso? ¿Qué pasa con ese pibe? ¿Qué hacemos con ese niño, esa niña? Como todas estas políticas que todavía no las estamos pensando, pero que gracias al movimiento feminista podemos empezar a desarmar. Y que también tiene que ver con la feminización de los vínculos, ¿no? Como animarnos en los procesos más serios, en los procesos más políticos, en los procesos más científicos, a dejarnos atravesar también por lo emocional y dejar de pensar que hay un momento en el que siento y un momento en el que pienso y que mi cerebro es el que piensa y mi corazón es el que siente, como si no estuvieran involucrados, ¿no? Como si no fuesen un poco parte de lo mismo y como si nuestros objetivos, objetos y sujetos de investigación no tuvieran un montón que ver con lo que nos pasa en la vida, con lo que amamos, con lo que deseamos, como si lo que escribimos cada vez que hacemos un paper o armamos una consultoría no estuviera atravesado con nuestra emoción. Eso me parece que, yo lo aprendí hace poco del movimiento feminista, así que también lo quería compartir. La tercera de las pistas que traje así como para compartir es estudiar el proceso de politización de la vida cotidiana, que tiene que ver con un análisis más serio, de la economía, de cómo fueron los ciclos del capital y cómo no podemos pensar que es la misma la política de los 70, bueno, Marta ya lo mencionó antes, pero que ni desaparecen los sindicatos ni desaparecen los partidos políticos, pero sí aparecen todas estas nuevas formas de debate, de discusión y de disputa de poder, que son que se realizan en espacios territorializados, se va a la plaza, vamos todos juntos, o sea, igual yo estoy hablando de Argentina, me cuesta un montón pensar si en España esto que estoy diciendo tiene sentido o no, pero imagino que los ciclos del capital son un poco internacionales y que tampoco hoy España es el centro fabril del mundo, por lo tanto también deben tener muchas de estos procesos de movilización, donde ya no se moviliza el varón adulto sindicalizado, nos movilizamos todos, nos movilizamos como familia y en ese proceso de movilización nos vamos construyendo como sujetos políticos, no los niños antes, o los adultos antes y los niños después, juntos, vamos juntos a la marcha, vamos juntos a la manifestación, no sé cómo será esto, habría que pensarlo como qué pasó con los indignados y bueno, la verdad que no lo tengo tan claro, pero digo, es ese movimiento cívico donde las generaciones por suerte empiezan a ser diferentes. Los vínculos intergeneracionales empiezan a ser distintos, como los vínculos de género también fueron distintos. Y bueno, la última, obvio, de las pistas es apoyar las organizaciones de niños y niñas, no tenerles así como ninguna idea. Estas son todas fotos de la Casa Tomada, donde vive Tiziano, donde yo les decía. Ellos son un movimiento social, el Movimiento Territorial de Liberación, que toma casas en Ciudad de Buenos Aires, porque el nivel de gente viviendo en la calle ya no tanto, esto es por supuesto crisis del 2001, los movimientos empezaron a tomar espacios urbanos, a tomar casas, ex escuelas, ex hospitales, ex bancos, casas gigantes donde entonces se mete el movimiento, lo organizan, ponen lo más lindo posible la casa, construyen baños, ponen los servicios, es como toda una organización en pos de conseguirle una vivienda lo más digna posible a las familias. Estas familias vienen a Aula Vereda, están organizados en Aula Vereda, los chicos, junto a otras casas tomadas, pero bueno, no quería dejar de mostrarles. Esos son los pasillos, ahí es donde tiran la pelota, es un lío, está en la puerta al lado, la mamá duerme, el abuelo está enfermo, o sea, es realmente como todo pequeño y te da como esa sensación. Bueno, ahí están los chicos votando en una asamblea. Y estas son mis 4 pistas para desarmar las dicotomías entre jugar y luchar, que era un poco la idea de la charla. Estoy segura de que ustedes pueden pensar en un montón más, de que tienen más pistas para desarmar esa dicotomía y que seguramente han hecho cosas en sus trayectorias personales de desarmar esas dicotomías, porque la niñez y la política tienen infinitos puntos de contacto. El problema es cómo nos hicieron ver la política y cómo nos hicieron ver la niñez. Entonces es cuestión de desarmar eso para poder empezar a ver los vínculos que de hecho
ya existen, como existen los vínculos entre nuestra militancia y nuestra producción científica. Porque bueno, para mí de lo que se trata es de agudizar la mirada y de aprender a hacernos nuevas preguntas, mejores preguntas, más que de tratar de tener las mejores respuestas del mundo, porque de eso estamos lejísimos. Entonces, por lo menos hacernos mejores preguntas es un principio. Hasta acá.